Estamos con Daniel Müller-Schott, nuestro solista para el concierto de cello de Elgar de esta semana. Daniel, thank you so much for joining us. Thank you. Quería preguntarle, un concierto como este, el concierto de Elgar, es muy conocido por todo el mundo. ¿Cuál es su relación personal con esta pieza? Well, I can very well remember when I first heard the Elgar, and that was in a film that I saw on television, and that was Jacqueline Dupre playing. Dice que la primera vez que lo escuchó, lo recuerda muy bien, fue viendo una película en televisión y lo tocaba Jacqueline Dupre. Yes, and I was just completely moved. I was crying in front of the television, and my Se puso a llorar delante de la televisión. And I felt that it's a piece of music that is so touching, so emotional that maybe sometime I would, get a chance to play it myself. So. Pensó que era una música tan emocionante, le conmovió tanto que alguna vez él querría llegar a tocar esa música. So that was the first. Esa fue la primera vez. And then afterwards, when did you And then start? afterwards I started studying when I was 16. Cuando tenía 16 años empezó a estudiar la pieza. And then I played it first with piano in student concerts, and then the first time with 19 was my first time with orchestra to play this piece. Primero la tocó como estudiante con piano y luego la primera vez que la tocó con orquesta tenía 19 años. Where was it? And that was in Stuttgart, in En Germany. Stuttgart, en Alemania. Yeah. Okay. And so it was an amazing experience because it's also a piece that has everything. It's a very solistic in one sense, but then also it has so many voices from the orchestra which also interact with each other and communicate with each other. So I think that's very important to bring out that kind of also chamber music element, which makes it even more intense. Para él es muy importante sacar no solamente la parte solística que tiene evidentemente la pieza, sino la parte en la que se interactúa con la orquesta, en donde se hace prácticamente música de cámara, como muchos de los músicos de la orquesta. Daniel, la semana pasada estuvimos tocando la Sinfonía número 1 de Elgar. Es una música bastante británica, ¿verdad? Así como muy tranquila, muy pacífica, pero sin embargo dentro hay siempre mucha lucha, mucha pasión. ¿Cómo entiende usted esta música? Well, for me, I think the Elgar Cello Concerto is one of his most personal pieces and late Elgar. It was really looking back at a time of a romantic era that has passed when he wrote this piece, right after the First World War. And this is an element that I can feel in the concerto. Él encuentra en esta pieza que es una pieza tardía, la escribió ya cuando era mayor y es como un recuerdo del romanticismo, está escrita después de la Primera Guerra Mundial, como de algo que ya pasó. So he was, in a way, sadly looking back that this era would never come again, and he would sort of, compliment to that and say a last farewell in his music. That's what es como una despedida, ¿no? de todo lo que había pasado, de una belleza que nunca volverá. Esto se refleja en esta música. Yeah. And he actually wanted to be remembered with this first phrase that he wrote in the first movement. This. So he said to his friend, so if you hear someone after my death whistling that theme, that this was one of my most personal statements, and that was very nice. I always think of that, and he keeps repeating it for the first country. Nos dice que él siempre piensa en esa melodía que ha cantado, que es la melodía principal del primer movimiento, en la que el propio Elgar le dijo a un amigo, dice, si alguna vez después de que yo me muera oyes a alguien silbar esa melodía, es que yo estoy ahí. Es como su día. Sabemos que Elgar dejó de componer prácticamente 15 años antes de su muerte. Una vez que se murió su esposa, él no quiso componer más. Sin embargo, dirigió mucha de su música y grabó también. ¿Conoce usted algún que sí grabó este concierto de cello con alguien? So there is a recording of Elgar conducting his own work, and the soloist was another I guess famous cellist at the time, Beatrice Harrison, a British cellist, and she played the piece with Elgar together, and actually it's an interesting recording because it is quite fluent, it's not overly romantic. He's not digging. Yes, not so much, it's more a classic recording in the sense that the tempi are quite fluent. Nos dice que efectivamente el propio Elgar grabó esta pieza con Beatrice Harrison, una chelista inglesa famosa de aquel tiempo, y dice que sorprendentemente los tiempos y la manera en que lo tocaban era bastante clásica, bastante fluida. And
there's a beautiful picture also at the time when, you know, they play into these gramophones, into these big horns that the musicians, they all sit, and Elgar was standing next to the gramophone, and then Beatrice Harrison, she plays into that horn, which is quite stunning to see, and they probably recorded it in more like one take, no editing. So, and it's a beautiful recording, and that it gives some idea about the tempi that Elgar wanted. Nos dice que es muy bonito escuchar esa grabación porque posiblemente se escucha cuál era la idea que tenía Elgar de su propia música, y nos dice que es muy bonito ver una fotografía en la que se ve al compositor, a la solista y a toda la orquesta apuntando cerca de aquel cuerno, de aquel gramófono donde se cogía la música. Bueno, pues no queremos molestarle más, queremos desearle mucho éxito para estos conciertos y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. So, it's a pleasure. Thank you so much. Thank you.